en casa, en el momento en que ustedes puedan dedicarle tiempo al estudio. De todas maneras, esto es parte de lo que se va a considerar para la evaluación parcial, ¿ya? Y final, ¿no? Bien, ahora, en el caso de la semana anterior nos habíamos quedado en atrofia, creo. ¿Antes de metaplasia? Sí. Ya, quedamos en atrofia. Cosa que en realidad ya es como para terminar de ver ciertas cositas puntuales, porque en la práctica creo que también ya se ha hablado. Ustedes creo que tuvieron clase con la profesora Sara y hasta les hizo una super clase de metaplasia, no sé, alguien me dijo, o me estoy confundiendo de sección. Sí, no sé, pero la ha pasado en varias secciones, así que igual. Bien, entonces, atrofia. Teníamos la de tipo fisiológica y de la de tipo patológica. La fisiológica, ¿cómo se llama? Involución. Ya, entonces, no vamos a hablar de atrofia fisiológica, sino involución, ¿no? Y dentro de la tipo patológica tenemos por varias causas, por desuso, denervación, isquemia, falta de nutrición y por compresión tisular también. Diferentes estímulos que hacen que o haya una disminución en la carga de trabajo o haya una disminución en la capacidad de las células de poder sobrevivir, como por ejemplo falta de nutrientes o falta de oxígeno en la sangre, cosa de que no le llega estos elementos importantes como para poder seguir existiendo realmente, ¿no? Sale un poco cortado, pero también habíamos visto, creo que esa parte, en donde habíamos entendido, ¿no?, que la atrofia se da consecuencia de una disminución de la síntesis proteica y un aumento de la degradación. O sea, hay menos producción de proteínas, lo cual ya habíamos entendido en el caso de la hipertrofia, por ejemplo, de que las proteínas son sumamente importantes para que se dé la estructura de las células, para que pueda tener forma, tamaño y demás. Entonces, si hay una reducción en la síntesis de proteínas, pues tiene sentido de que las células se vayan a achicar, ¿no? Y además un aumento en la degradación, lo cual aportaría a la relación entre atrofia como reducción del número de células, ¿no? Entonces, si hay un aumento de la degradación celular, tiene sentido de que haya menor cantidad de células. Hay diferentes vías por las cuales esto se puede activar. Dentro de ellas teníamos esta de acá, la vía de la glifosina y proteasoma, y la activación de la autofagia, que es como una degradación a sí misma de parte de la misma célula, ¿no? Teníamos varios ejemplos, casos de la hemiplegia laringia en equinos. También tenemos la cirrosis en el caso de caninos. Hay casos de cirrosis mucho más severos a comparación de pero habíamos estado hablando de la indentación o esa especie de hendiduras que se ven hacia los bordes de los lóbulos, sobre todo los lóbulos más grandes, es donde se marca mucho más. Entonces, esto da una apariencia como que de contracción, ¿no?, del mismo tejido, lo cual asociamos a reducción de tamaño. Y en este caso era un ejemplo de atrofia por denervación, porque hay un problema a nivel de los nervios, del nervio laringio, que hace de que ya no funcione y es como una suma de denervación más desuso. Atrofia testicular, justamente por criptorquidismo. Criptorquidismo se denomina aquel proceso al que hay alteración en donde los testículos no descienden. Entonces los testículos se quedan en cavidad abdominal o en canal pélvico, pero no llegan a descender hacia el escroto. Normalmente eso es lo que pasa en la mayoría de mamíferos machos. Siempre comienzan con los testículos en cavidad abdominal, pero de acuerdo a su madurez debería finalmente descender hacia el escroto. Pero por diversas razones podría darse de que, sobre todo factores genéticos y así, que uno o los dos testículos no lleguen a descender. Y al quedarse, por ejemplo, a nivel de la cavidad abdominal, pues no tienen los medios adecuados para que las células puedan madurar.
por el tema del calor, por ejemplo, ustedes ya deben estar entendiendo también eso, seguramente el recto lo están tocando por ahí, o también en parte de fisiología. Se supone que los espermatozoides reproduccionen y maduren, necesitan ciertas condiciones ambientales y dentro de ellas el calor influye mucho. Entonces, el hecho de que el testículo se quede en cavidad abdominal, en un lugar donde hay alto calor, no permite que este tejido se desarrolle. Entonces, tiende a atrofiarse el testículo retenido y tenemos pues ese caso, ¿no? Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y estos son dibujitos de atrofia de vellosidades que, bueno, no, ustedes ven mejores casos en la práctica. Sí. ¿Y en el caso de No, un caso de monoquidismo se refiere a que solo tiene un testículo. Entonces solo tiene un testículo y puede estar en cavidad, puede estar en canal, puede estar en el pero la cosa es que ha nacido como uno. Ahora, si fuese monorquidio y criptorquidio a la vez, es que su único testículo se quedaba retenido. Pero es como que términos diferentes para patologías distintas en los testículos, ¿no? Y en el caso de metaplasia, es importante mencionar que es un cambio reversible de un tipo celular a otro, ¿no? Pero lo importante es asociar que sea del mismo origen. Entonces, es epitelial, de epitelial a epitelial o de mesenquimal a mesenquimal, sí o sí. No puede ser de epitelial a mesenquimal o de mesenquimal a epitelial. Tiene que ser de un mismo tipo, o sea, un tipo celular a otro, pero del mismo origen. Esto se asocia a casos de irritación crónica. Entonces, pensemos diferentes factores que generen cambios en el contexto de irritación crónica. Cuando hablamos de cronicidad, creo que lo mencionamos en la práctica en algún momento. ¿A qué le decimos crónico? Larga duración. De larga duración. ¿De qué? De larga duración. De larga duración, algo que toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, un proceso crónico es aquel que toma bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante tiempo? Es lo que de repente se pregunta. Ese bastante tiempo depende, en muchos casos puede ser como que varios días, puede ser realmente semanas, meses, años. Vamos a ver diferentes ejemplos más adelante, pero periodos prolongados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos metaplasia de tipo epitelial, en donde usualmente es más frecuente el cambio a una metaplasia de tipo escamosa. Pero creo que como lo mencionamos también en una pequeña discusión la clase pasada, no es el único tipo de cambio, es el único tipo de metaplasia epitelial que podía darse. Por ahí comentamos el caso de esófago, ¿no? En donde se podía cambiar a un tejido similar al del estómago. Entonces, y lo mismo, por ejemplo, yo he visto en estómago y que estaba cambiando a un aspecto más como duodenal. Entonces, una cosa loca. La cuestión es que se adapta el epitelio para poder resistir. Resistir lo que sea que lo esté dañando de manera crónica. En esos contextos que estábamos hablando ahorita, el daño crónico o la irritación crónica podría ser un tipo de reflujo, ¿no? Entonces, el esófago no está acostumbrado a recibir el tipo de contenido que el estómago sí. Entonces, si es algo que de manera continua está como regresando de un espacio a otro que no tiene la mucosa preparada para ello, entonces es que trata de modificarse, ¿no? Las células de este epitelio. Acá hay un ejemplo en el caso de fumadores que también ocurre algún tipo de epitelio, de metaplasia epitelial a nivel del tracto respiratorio. Lo cual inclusive si progresa y si se mantiene esa irritación hasta podría progresar a una neoplasia, ¿no? Por cálculos biliares, por ejemplo, o en otro tipo de glándulas. También hay ciertos parásitos que también pueden inducir a metaplasia de tipo epitelial. Y luego tenemos la metaplasia de tipo mesenquimal o de tipo tejido conectivo, en donde lo que se transforma es el conjuntivo, como bien su nombre lo dice,
Y usualmente esperas un cambio a un tipo de tejido conectivo especializado, que puede ser cartílago, hueso, inclusive tejido adiposo, ¿no? Pero todos estos, recordemos que tienen un origen mesenquimal. Entonces, voy a encontrar este tipo de tejidos mesenquimales especializados en lugares en donde no debería esperarlos. Y esto suele pasar en casos de neoplasias como un tumor mamario mixto o alguno de los tipos de EPULI que hay, porque EPULI ahora es como que la categoría de lesiones, pero son tumores en la cavidad oral de caninos. Aunque también hay otras especies, pero principalmente en caninos es más común. Y de pronto estás viendo un tejido mamario y de pronto ¡pum!, te aparece alguno de estos tejidos. No sé si alguien en la práctica piensa que tiene un caso de glándula mamaria en donde está encontrando algún tipo de metaplasia. ¿Sí? ¿Qué tejido han encontrado? Cartílago. ¿De qué tipo? Ya, interesante. ¿Alguien más ha visto por ahí algún caso de metaplasia en sus muestras? ¿No? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Qué? También el cartílago y interesante. Ya. Entonces, son casos que podríamos estar encontrando. Y lo importante es ver, por ejemplo, si hay la posibilidad de definir que, primero es como, ya definí que es glándula mamaria y de pronto, cartílago. ¿Qué tiene que ver el cartílago con la glándula mamaria? Nada. Entonces, es un tejido conjuntivo especializado, duro, que podría estar asociado entonces a una metaplasia. ¿Cómo termino de correlacionarlo? Veamos los bordes. Veamos los bordes de esa zona donde ustedes están encontrando el cartílago. Y en ese sentido es que podríamos ver de que no es una placa así bien definida de cartílago hialino como por ejemplo la que encontramos asociada a los bronquios. Ustedes suelen reconocer bronquios, por ejemplo, un corte de pulmón porque tiene sus plaquitas de cartílago, ¿cierto? Pero es bien delimitado, tiene un borde y todo. En los metaplasias no sueles encontrar un borde bien definido. Por lo general puedes como que verlo como que esos bordes medio difusos y por ahí nomás están los fibroblastos, entonces puedes observar en muchos casos textualmente el cambio, ¿ya? Entonces es algo que sería interesante que ustedes observen, no solamente los que están trabajando con la muestra correspondiente, sino también cuando veamos, por ejemplo, las exposiciones o si es que podemos rotar en algún momento en el laboratorio y poder observar tal cual las muestras, ¿no? Bien, los mecanismos de metaplasia se dan por una reprogramación de las células madre. Entonces, recordando que las células madre son pluripotenciales, entonces son aquellas que determinan las diferenciaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener pues aquellas que sean pues, mesenquimales, ¿no? Y van a determinar pues, la aparición de otro tipo de tejido conjuntivo especializado. Y luego hay otros tipos de factores asociados a citoquinas, factores de crecimiento y otros genes que pueden inducir justamente a que las células madre que ya están ahí comiencen a seguir una ruta en particular, ¿ya? Estos son ejemplos de tumor mamario mixto y de EPULI. Macroscópicamente, inclusive también podríamos observar y percibir estos cambios en donde tienes una muestra, ¿no?, de glándula mamaria y estás cortando y sientes una dureza muy fuerte al corte, una resistencia bastante grande y ustedes lo tocan y van a poder sentir el cambio de la consistencia a comparación del resto del tejido. Y en el caso de EPULI también hay de diferentes tipos, hay como 3 si no me equivoco, en donde estos tumores que suelen crecer a nivel de las encías, por ahí ciertos casos en paladar también, pero sobre todo en encías, también tienen una dureza bastante grande. Entonces, esa gran consistencia
es un punto de partida bastante relevante cuando estamos evaluando diferentes tipos de lesiones. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan tocar todas las lesiones que puedan, ¿no? Si ustedes en algún momento hacen prácticas en algún sitio, mientras que se los permitan, obviamente no vamos a de frente meter mano a todo, o sea, idealmente sí, ¿no? Pero siempre pidiendo permiso y todo, traten ustedes de no solamente mirar qué es lo que hace el doctor, la doctora, sino también ustedes poder participar y poder sentir también cómo se presentan las diferentes lesiones que uno puede encontrar, ¿ya? Y acá, no sé si creo que sí, espero que sí se vea. ¿Ya? Vamos a ver si aquí se deja. Así sí se ve. No, ya, entonces, ya, ahora sí. Ya, entonces tenemos un caballo, ¿no? Como ya se han dado cuenta. Su caballo, ¿y cuál es su problema? Parece que tiene una dislocación. Por algo lo están haciendo caminar. ¿Hay un problema en el desplazamiento? Sí, ¿no? Yo diría que se la dislocó. Pero bueno, sí. Dice que este era un caballo de polo. El polo es un deporte, por si no lo saben. Es un deporte en el que se monta a caballo y se juega tipo como una mezcla entre hockey a caballo, una cosa así. No sé, esto era un insulto seguro para si alguno de ustedes juega polo. Pero es mi forma de resumirlo, ¿ya? La cosa es que es un deporte en el que tienen que, o sea, el jinete y el caballo van a grandes velocidades y pueden como que tener que esquivar, ¿no? Entonces, evidentemente, si es que van a mucha velocidad y ¡plas! Se pueden embestir contra otro animal, puede generar diferentes tipos de lesiones, ¿no? En este caso dice que se tuvo un golpe directo con otro caballo en plena competencia. Y lo graban justo porque tiene un problema de claudicación. Claudicación se denomina cuando uno encuentra lo que conocemos popularmente como cojera. Y lo podemos observar a nivel sobre todo del miembro anterior derecho. Entonces miren cómo le pesa el poder mover, desplazar el miembro y además trata de como que no pisar mucho tiempo con esa pata. Y observando la foto podemos ver ciertas anormalidades anatómicas que deberían llamarle la atención. Aunque hubo un spoiler hace un rato, pero ¿qué podrían ustedes observar o notar de tanto el video como la foto? Lo voy a poner no. Posiblemente una inflamación, ya. ¿Estamos módulo 1? Ya, bueno. Entonces, algo tiene que estar relacionado a esto. No sé si notan esta línea. ¿Sí? No hay. ¿Qué es esto? ¿Qué región es esta? La escápula se supone que está acá. Sí. Es más, salió hace un ratito libre. El hombro, ¿no? La región del hombro, ¿sí? Entonces la escápula va acá. Entonces, para recordar, yo había puesto acá la escápula, ¿no? Pero, o sea, no es que va acá, sino está aquí, sino es para comparar. Entonces, lo que estamos observando, esta línea de acá corresponde igualmente a esta. ¿Qué es? La espina de la escápula. Ok, la espina o cresta de la escápula, ¿cierto? ¿Y qué creen que está pasando ahí? ¿Por qué se ve? Normalmente se ve así en un caballo. No. Si quieren pueden googlear ahorita cómo se ve normalmente el hombro de un caballo. Y no debería verse esa línea. No. Ahora, estamos viendo entonces marcada esta cresta del hueso en una zona en donde se supone que no debería observarse. ¿Qué es lo que se asocia a este hueso? ¿Por qué tiene esa cresta? ¿O qué?
traumatismo importante de ¿Atrofia de qué? del músculo esquelético. Del músculo, porque se supone que ahí va se supone que ahí deberían insertarse músculos, ¿no? Sí, cierto. ¿No? Ahora, ¿podemos saber qué músculos? Sería bacán. Busquemos, si quieren, no confiemos en solo la memoria, busquemos. ¿Qué músculos son? Músculo. Cerrato ventral. Ya. Y, o sea, ¿qué más? Supraespinoso, infraespinoso. Ya, los músculos supra e infraespinosos, ¿no? Justamente por la espina. Supra e infraespinosos. Ahora, ¿por qué es que podrían haberse atrofiado? ¿Qué posibilidades tenemos? Profesora, ¿ese golpe puede considerarse traumatismo o no? Sí, un golpe Es es un que un traumatismo. traumatismo sí te puede causar una denervación, ¿no? Claro, si ha sido muy fuerte, ¿no? Ya, Y una opción. esa denervación pues sí generaría atrofia muscular. Y ahora no sé si hasta atrás te han escuchado. ¡Choque! ¿Has escuchado? No quise hablar No, muy no te fuerte escucho. porque no sé si está bien. Dile nada, por favor. Fuerte, coméntenos. ¿Cuál es su teoría, su hipótesis? Una suposición mía es que por ese golpe fuerte pudo haber sufrido traumatismo. Entonces ese traumatismo afectó a los nervios que se encuentran a ese nivel, ¿no? O sea, los nervios que inervan los músculos que están a ese nivel. Entonces, ya por inervación, atrofia, Ya. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? No sé. Ahora se escuchó choque. ¿Te acuerdas? Claro, Ya. denervación. Por denervación. Podría. Claro, porque dentro de las otras posibilidades habíamos visto desuso, por ejemplo. ¿Desuso? No Un entra. caballo encima del deportista no tiene sentido. No. ¿No? Por ahí teníamos denervación, es una hipótesis que tiene bastante sentido. Por ahí teníamos otra de isquemia, por ejemplo. Pero isquemia tendría que ser, o sea, Muerte celular. claro, habría que tener una lesión a nivel de los vasos que irrigan esos músculos, y para que haya una lesión en los vasos que están a ese nivel, pues ya tendríamos que haber visto un desangramiento, pues una cosa ahí ocurrida bastante marcada. Y de ahí falta de nutrición, nada, ¿no? Porque sería algo general, ¿no? Y esta es una atrofia local, ¿no? Es local, eso también es importante de notar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? ¿Hay algún nervio que podría haber sido lesionado? Y sí, o sea, de acuerdo a la ubicación anatómica, entonces tenemos, y de acuerdo a lo que se observa también, tenemos al nervio, yo lo anoté porque siempre me confundo, supraescapular. Entonces, el nervio supraescapular entonces está inervando, valga la redundancia, a los músculos que están a ese nivel. Entonces, ese golpe efectivamente debe haber generado pues, una lesión importante que podría estar asociado a una inflamación bastante marcada, como se mencionó al inicio, de esa zona, tal vez comprimiendo el nervio o literalmente lo ha alterado, lo ha cortado, digamos, entre comillas. Y eso no permite la adecuada transmisión de señales, ¿no? Para que pueda funcionar los músculos respectivos, ¿no? Y eso es lo que le da finalmente pues, esa inestabilidad de la articulación del hombro en este caso, ¿no? Entonces, es importante también asociar, ¿no?, a la anatomía, ¿no? Hemos tenido que buscar, ¿no?, y ver ahora cuáles son los músculos, los huesos, el nervio y todo eso. Es importante para poder entender entonces la alteración, o sea, la patología, y luego pues ver opciones de tratamiento, efectivamente, ¿no? Porque al final, o sea, ¿para qué hacemos todo eso? Pues para
poder recuperar al animal. Entonces, habría que ver, ¿no?, cuál es el nivel de la lesión a nivel del nervio para poder determinar las posibles terapias. Pero no vamos a profundizar en ello porque estamos en patología. Ya en enfermedades de equinos, ya ustedes ya le preguntan todas las posibles rutas terapéuticas, pero lo importante es que para poder llegar a toda esa conclusión hemos tenido que observar con mucho detalle. Entonces no basta simplemente con que de repente me digan, el cabello está claudicando. Ya, pero ¿de qué? ¿De cuál? ¿De dónde? Allá, del miembro anterior derecho. Ok, vamos a analizar entonces cómo está todo el miembro anterior derecho, porque si hay una claudicación podría ser que haya alguna lesión a nivel de la rodilla, a nivel del codo, a nivel de otras zonas. Pero si no observamos, no nos daríamos cuenta pues, que está a nivel del hombro, ¿no? Ahora de repente la foto es muy explícita también, ¿no? Como que muy marcado este detalle. Entonces, y también es como para recordar que la patología no solamente está relacionada a casos en donde el individuo muere, sino lo podemos aplicar a animales que están con vida. Este caballo está vivo, ¿ya? Y tuvo esta lesión. Ya. Entonces, un ejemplo en vivo y en directo de atrofia, que puede venir en el examen. Oh, no. Bien, ahora vamos a pasar a lesión celular. Ya ves. Esto también ya lo tienen subido por si acaso, junto con el. En el caso de lesión, vamos a ver que se divide en dos grupos principales: lesión reversible y lesión irreversible. Ya, comenzamos por acá. En el caso de la lesión celular en general, esto se va a dar cuando la célula ya está pasando por un estrés de repente superior al que había estado sometida cuando estaba en proceso de adaptación. O sea, ¿se acuerdan de que las células se adaptaban frente a diferentes contextos adversos? Algún tipo de estrés ambiental generada de que diga, bueno, para poder subsistir voy a aumentar en la cantidad de células, o vamos a crecer, vamos a hacer una célula más grande, o pues se atrofian, o una metaplasia. Pero ¿qué pasa si se excede ese límite? Porque para todo hay un límite. En esos casos ya ocurre lo que vamos a denominar como lesión celular. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de si es que ya se excede la capacidad de respuesta adaptativa, o de que el agente lesivo es mucho más fuerte, digamos. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Que se expone la célula a agentes con una capacidad lesiva mucho mayor, o que tienen rutas específicas que alteran ya ciertas estructuras importantes de la célula. Y la ruta usualmente es que pasa una lesión reversible. O sea, hay un estado que es reversible, eso quiere decir que puede, de repente, si se omite o se retira esa noxa, podría regresar a su estado original, o podría eso seguir progresando y llevar a la muerte de la célula, que es lo que vamos a llamar como lesión irreversible. Entonces, esto es un poco de lo que ya habíamos visto, ¿no? Tenemos que hay diferentes estímulos lesivos, como los que ya habíamos mencionado, tanto fisiológicos como patológicos, de aumento de demanda de trabajo, de estímulos, menor cantidad de nutrientes, irritación crónica y demás, y las células se adaptaban, ¿no? Con las adaptaciones que ya habíamos visto y que ya está todo claro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, puede ser que haya algún tipo de estímulo lesivo que genere que haya una menor oxigenación, una menor llegada de oxígeno a las células.
puede ser de que hayan agentes químicos que directamente generan alteraciones de la membrana, por ejemplo, y las organelas en consecuencia, o inclusive agentes microbiológicos que hacen estos efectos. Y en ese caso es que podríamos nosotros estar encontrándonos frente a casos de lesión celular. Entonces son cosas mucho más fuertes a lo que ya se había mencionado como estímulos anteriormente. Hay casos de lesión reversible, en donde esa exposición a estos estímulos puede ser de corta duración o de manera transitoria. Transitoria significa de que es como un breve momento nada más, ¿no? Que pasa y bueno, ya desapareció. O puede ser de que esos estímulos estén de manera progresiva y además sean mucho más graves, incluyendo la posibilidad de dañar al núcleo y en consecuencia al mismo ADN de las células. Y si ya llegamos hasta ese punto de daño del ADN, entonces ya estamos encontrándonos frente a casos de lesiones irreversibles, que eso significa muerte celular. ¿Ya? Y luego vamos a ver otras alteraciones más adelante en la siguiente clase. Pero bueno. Y lo mismo se resume en este cuadrito, en este mapa. La célula en homeostasis, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, está feliz, está todo bien. Y luego se expone frente a agentes o estímulos estresantes, puede ser un incremento de demanda de trabajo, entre otras cosas, se adapta. Ya. Ahora, ¿qué pasa si se sobrepasa la capacidad de adaptarse? Es que ya estamos enfrentándonos a lesión celular. O de repente que la célula que está en su estado normal es expuesta ante los estímulos que habíamos mencionado hace un rato, como por ejemplo la falta de oxígeno. Entonces, eso directamente ya lo puede llevar a lesión celular. Entonces, hay dos vías por las que se puede llegar a lesión celular: que sobrepase la capacidad adaptativa o que algún estímulo diferente a los que hemos visto anteriormente sea lo suficientemente dañino como para generarle directamente la lesión. Y una vez que estamos en lesión celular, tenemos pues diferentes posibilidades, dentro de ellas el hecho de que sea una lesión reversible, y si quitamos el estímulo lesivo puede regresar nuevamente a su estado original. Uy, se adelantó. O puede ser de que no necesariamente, o sea, hayan ciertas alteraciones, pero tal vez no tan severas. Y si estamos en la zona de la lesión reversible, acá también hay un punto de no retorno. Entonces, también hay un punto en el que si se sobrepasa eso, ya de frente se muere la célula. Y luego la otra posibilidad es que tengamos la inducción a la apoptosis. Entonces, esto es lo mismo, no es por si no lo entendieron anteriormente, es lo mismo, por eso estoy resumiendo. La célula se adapta, ¿no? Pero puede generar algún tipo de degeneración. Degeneración también lo vamos a ver como una palabra que se va a repetir mucho, y degeneración significa de que la célula no va a estar sobre todo expuesta a lesión reversible. Por lo general, degeneración lo vamos a asociar a lesión reversible, ¿ya? Y en estos casos, la célula en estado reversible sí funciona, ¿ya? Pero tal vez no tan bien como funcionaría si estuviera en su estado de homeostasis, ¿ya? Pero funciona. Ahora, claro, esto es lo que les decía, ¿no? Si es que se quita pues, el estímulo lesivo, pues puede restaurarse y puede volver a su estado original, pero puede volverse irreversible si es que progresa esa degeneración a muerte celular. La muerte se determina por el daño irreparable del ADN, eso sí, eso es un punto clave de todo eso, ¿ya? Y eso es lo que lo vamos a asociar cuando hablemos de necrosis, que vamos a ver justamente alteraciones de los núcleos. Entonces, cuando ya hablamos de alteración nuclear, es que ya estamos pues en el punto de necrosis.
Causas de lesión celular. Tenemos varias causas de lesión celular. Tenemos hipoxia, que es una disminución en el oxígeno, el aporte de oxígeno a las células. ¿Se acuerdan de isquemia? Lo hablamos en la clase pasada. Disminución del riego sanguíneo. Disminución del riego sanguíneo, ¿no? Una isquemia podría estar relacionada con hipoxia también, ¿no? Pero cuando hablamos de hipoxia es específicamente solo del oxígeno. menor oxígeno, ¿ya? Cuando hablamos de isquemia es menor riego Oxígeno y sanguíneo. nutrientes. Entonces, el riego sanguíneo lleva no solo oxígeno, sino también nutrientes, ¿no? Eso para aclarar la diferencia. Están relacionadas, pero no es que sean sinónimos, ¿ok? Tenemos también agentes físicos, o sea, un traumatismo directamente puede generar lesión, ¿sí? Temperaturas extremas, ya sea frío extremo, como estábamos hace rato, o calor extremo también, si que estamos afuera en el patio, también, ¿no? Son cosas así como que temperaturas extremas, radiación, o agentes químicos o farmacológicos, agentes biológicos, ya sean bacterias, virus y demás. Otro tipo de causas, como reacciones inmunológicas, pueden ser asociadas a enfermedades autoinmunes, genéticas también, y desequilibrios nutricionales. La vitamina E es súper importante en ese contexto. Ahora, hablemos de hipoxia, ¿ya? Hipoxia. Entonces, ya habíamos dicho que es reducción del flujo de sangre y ya hemos aclarado la diferencia con, la asociación de hipoxia con isquemia, que es la reducción del flujo de sangre, y especificando, ¿no?, que hipoxia es la menor llegada de oxígeno específicamente, ¿no? Hipoxia, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa oxigenación inadecuada, esto puede darse por diferentes causas, como por ejemplo, que haya un mal proceso en la respiración. Entonces, casos de, por ejemplo, taquipnea, por ejemplo, o los casos contrarios, hacen de que tal vez su capacidad respiratoria no es la adecuada. Entonces, a eso se le denomina como fracaso cardiorrespiratorio, o la imposibilidad de llevar adecuadamente o bombear adecuadamente la sangre, también está relacionada a ello. Casos de anemia también, y tiene sentido porque estamos hablando de oxígeno, ¿no? Entonces, si hablamos de anemia, que hay varios contextos de anemia, estamos hablando de, por ejemplo, problemas a nivel de la hemoglobina, tal vez hay anemias por menor cantidad de eritrocitos, que sí. Recordemos que tanto los eritrocitos y la hemoglobina, en su contexto, son aquellos que son relevantes para la llevada de oxígeno. Entonces, si hay problemas en ellos, pues también podemos tener casos de hipoxia. Intoxicación por monóxido de carbono también, hemorragias, el mismo contexto que les menciono de anemia, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a qué tanta exposición ante la hipoxia que tengan las células, es que o las células se adaptan a esto o sufren lesiones que puedan ser reversibles, o si es que esto es prolongado, las células pueden llegar a morir. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Va a estimularse la respiración anaeróbica, ya que no hay oxígeno. Finalmente se produce ácido láctico y eso va a generar un aumento de la acidez. Y sabemos de que el pH también es sumamente relevante para el funcionamiento adecuado de las células. Y esto va a generar alteraciones, pues, de las diferentes organelas. Y una de las organelas más importantes asociadas a esto es la mitocondria. Entonces, y tiene sentido, si ustedes se acuerdan de la mitocondria, oxígeno, ¿qué relación hay entre estos? Exacto. Que la glucosa se va a oxidar dentro de la mitocondria si es que hay presencia de oxígeno o qué cosa. No, Sí. claro, pero sabemos de que hay una relación entre la mitocondria y el oxígeno, ¿no? Algo pasa, pero bueno, ya, vamos a ver. Entonces, tenemos a la mitocondria, ¿ya? Tenemos a la mitocondria y esta va a estar expuesta ante hipoxia. O sea, la célula y obviamente sus mitocondrias están expuestas a un cuadro de hipoxia. Entonces,
El daño de las mitocondrias lo que va a hacer es reducir la fosforilación oxidativa. Si hay menos fosforilación oxidativa, hay menos ATP. Y si hay menos ATP, hay menor funcionamiento de muchas cosas. Entre ellas, las bombas que dependen pues, de ATP. Como por ejemplo la bomba de sodio, que está a nivel de la membrana celular. Si esta bomba de sodio tiene un menor trabajo, no funciona, entonces hay un aumento en la entrada de sodio y salida de potasio. Y hablando de sodio, entonces el sodio, ¿qué es lo que hace? Jala agua, ¿cierto? Y va a jalar, si estamos hablando de mayor entrada de sodio a la célula, entonces va a entrar más agua a la célula. Y eso es lo que va a determinar en lo que se va a denominar como hinchazón celular. Y esa es una de las primeras lesiones reversibles de las que vamos a hablar. Hay dos lesiones reversibles. Uno es hinchazón celular o también llamada tumefacción o también llamada degeneración hidrópica. Y justamente hidrópica hace relación a agua, mayor cantidad de agua dentro de la célula. Y es esta una de las rutas por las cuales se da. Y la otra lesión reversible que vamos a mencionar es la degeneración grasa o esteatosis. Entonces, la degeneración grasa o esteatosis va a ser la acumulación de vacuolas lipídicas en la célula, en el citoplasma específicamente. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte de cambios reversibles, vamos a hablar de muchas cosas que pasan sobre todo a nivel del citoplasma. ¿Ya? El núcleo no se va a alterar porque si hablamos del núcleo, entonces ya estamos hablando de muerte celular. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, estábamos hablando del daño o la menor función de la bomba de sodio. Y esto genera pues que haya una mayor entrada de sodio y salida de potasio, haciendo de que se jale agua dentro de la célula. Y tenemos los siguientes cambios morfológicos. Les mencioné hinchazón celular. Entonces la célula se va a llenar como si fuese un globito de agua. ¿Okay? Entonces visualicen eso, una célula cuyo citoplasma se está llenando de agua. Entonces aumenta su volumen, ¿no? Se aumenta su volumen si es una célula que tiene, por ejemplo, microvellosidades y se está como que hinchando. Estas pequeñas proyecciones de las microvellosidades pues se van a como que también estirar, digamos. Y eso es lo que hace que estas células puedan perder sus microvellosidades, justamente por la hinchazón. ¿Podríamos encontrar ciertas vesículas a nivel de la membrana? Sí. Y otro organelo importante que se suele mencionar mucho en los cambios reversibles es el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático también se va a dilatar. Y si este se dilata, ¿se acuerdan de que teníamos el rugoso y el liso? Ya, entonces, el rugoso, por ejemplo, al dilatarse, va a tener un desprendimiento de los ribosomas también. Entonces ya está todo comenzando, están diciendo, está dañándose la mitocondria, el retículo, que los ribosomas y todo eso. Entonces, hay consecuencias funcionales seguramente, pero todavía no están matando a la célula. ¿Okay? Bien, entonces si hay desprendimiento de ribosomas, entonces esto también va a generar una menor síntesis proteica. ¿Okay? Ahora, por otro lado, la reducción del ATP también genera un aumento de la glucólisis anaeróbica. Y este aumento de la glucólisis anaeróbica genera que haya menor glucógeno, porque estamos pues utilizándolo acá, menor glucógeno, mayor producción de ácido láctico y eso genera una reducción del pH. La reducción del pH puede comenzar a generar una agregación de la cromatina. Entonces sigue dañándose la célula. Profesora, Sí. ¿a qué se refiere con agregación de la cromatina? O sea, la cromatina, bueno, ya, ahora sí estamos asociando a como que el inicio de los cambios nucleares. Ya como que la primera parte, pero todavía no hay un daño severo. Ajá. Por otro lado, la reducción de ATP también puede generar una falla en la bomba de calcio. Entonces hay un tema aquí de un mayor
llegada de calcio, y esta puede generar la activación de enzimas que podrían hacer que se dañe la célula y romper, por ejemplo, la membrana. Si hay algún daño a nivel de la membrana celular y esta se rompe y todo lo demás, todo su contenido se sale, ya se murió, ¿no? Muerte celular. Pero también hay otra posibilidad de apoptosis que lo vamos a ir mencionando, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la hipoxia. Ahora, un ejemplo de agente químico. Un ejemplo de agente químico es el tetracloruro de carbono, el CSL4, tetracloruro de carbono. Este tetracloruro de carbono lo que va a hacer es, mediante su metabolismo, generar radicales lipídicos. Entonces, esto lo que va a hacer es una peroxidación de los lípidos. Y ya que estamos hablando de lípidos, los lípidos también son importantes para lo que son membranas y demás. Y esto va a generar pues dos vías diferentes. Uno, que puede ser, por ejemplo, el daño de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, nuevamente, entonces hay desprendimiento y todo eso, una menor síntesis de apoproteínas, y esto en el contexto específico del hígado, de los hepatocitos, va a inducir a que, o sea, la reducción de la síntesis de apoproteínas hace de que se acumulen vesículas lipídicas en el citoplasma de los hepatocitos. Entonces, estos circulitos que están graficados en la célula representan vacuolas lipídicas, porque se está como que agregando ahí en el citoplasma. Por otro lado, dándose la liberación de los productos de peroxidación que habíamos mencionado anteriormente, la membrana plasmática se puede comenzar a dañar. Y este daño inicial va a generar un aumento de la permeabilidad. No estamos diciendo que directamente ya se rompió la membrana, sino está comenzando el daño por un aumento de permeabilidad. Cuando hablamos de permeabilidad es que permite el paso de diferentes cosas. En este caso estamos hablando de sodio, y si entra más sodio, entra agua, calcio también, y eso nos lleva a lo que hablamos en la diapo anterior, tumefacción o hinchazón celular. ¿Okay? Y esto, a su vez, también puede ser, nuevamente, ¿no?, la entrada masiva de calcio y la hinchazón que puede comenzar a generar diferentes aumentos de volumen de las células, posiblemente de ciertas organelas también, y si progresa, pues puede alterar mucho más la célula hasta llegarlo eventualmente a la muerte. Entonces, el caso del tetracloruro de carbono nos puede servir de ejemplo como posible agente causal tanto para estertosis como para tumefacción, y además la posibilidad de llegar a muerte celular. Entonces, este agente se utilizaba antes como antiparasitario en bovinos, pero después se descubrió que hacía todo esto. Entonces ya ahora se usa de manera limitada, ¿no? Y lo utilizan ya para otras cosas como un poquito más industriales, pero ya no de la forma en la que se utilizaba antes, ¿no? Ahora, continuando con eso, o sea, lo que ahorita hemos hablado, que sé que suena de repente un poco complejo, porque es como, no, estoy recordando bioquímica, mis traumas, ¿no? Sí, lo entiendo, tranquilos, pero vamos a hacer siempre hincapié en los puntos clave, ¿ya? Los puntos clave, entonces, esto que hemos mencionado ahora son como que la base. Y de ahí se va repitiendo muchas de estas cositas que ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces, todo esto ya lo hemos mencionado, ¿no? La depresión de ATP, el daño mitocondrial, el aumento de calcio a nivel del citoplasma, del citosol, la acumulación de especies reactivas de oxígeno, igualmente con los problemas en la permeabilidad de la membrana. O sea, es lo mismo, solo que acá ahora lo vamos a ver desglosado, ¿ya? Entonces, de todas maneras, la parte bioquímica es súper importante en el entender estas lesiones. Bien, entonces,
En un contexto de lesión hipóxica y química ya habíamos hablado de la depresión de ATP y esto es lo que genera una disminución en la activación de la bomba de sodio y potasio, la activación de la glucólisis anaeróbica también y en consecuencia la falla de la bomba de calcio, que todo nos lleva a una menor síntesis proteica y la acumulación de líquido dentro del citosol, lo cual nos lleva a tumefacción celular o hinchazón celular o degeneración hidrológica, que son los mismos, ya son sinónimos. Hinchazón celular, degeneración hidrópica, tumefacción celular, ¿ya? Son sinónimos. El daño mitocondrial, ¿no? Que también lo vimos, ya habíamos hablado de la mitocondria asociada con el ATP y otra vez pasó. Pero recordando, acá lo que hace es como mencionar, ¿no? Recordarle que la mitocondria también tiene su membrana, ¿no? Tiene sus membranas y tanto interna como externa. Y estos daños van a hacer de que haya problemas a nivel de inclusive la membrana interna. Y estas son las rutas por las cuales es que se da la reducción del ATP, ¿no? O sea, hay múltiples de estos casos, solo para recordar, ¿ok? Pero recordemos eso, ¿no? Esta es una organela que tiene doble membrana, por lo que para su correcto funcionamiento deberían estar íntegras las dos. Pero de acuerdo a la exposición a los diferentes agentes, es que podríamos tener daño inclusive de la membrana interna. Y acá, en este caso, tenemos las vías por las cuales se puede dar tanto la necrosis como la apoptosis. Depende sobre todo del tema de las proteínas proapoptóticas, que es lo que va a generar que se vaya por la ruta de apoptosis, versus la exposición, por ejemplo, a la producción de las especies reactivas de oxígeno, que es lo que lleva a la muerte celular. ¿Ya? Ero es las especies reactivas. Sí. Sí. Ajá, solamente que que es como en los radicales ROS. libres, también ahora se le dice especies reactivas de oxígeno. Ahora, el tema del calcio intracelular, también recuerden de que dependiendo de la cantidad de calcio a nivel del citosol, es que podría aumentar o no la permeabilidad. Y el aumento de la permeabilidad de la membrana también hace de que haya mayor entrada, por ejemplo, de líquido y básicamente eso, ¿no? Que es lo que también mencionamos en el caso anterior. Y la activación de las enzimas que también pueden generar que estas como que comiencen a autodegradar internamente a la célula, ¿no? Profesora, ¿y en la Sí. autofagia qué exactamente qué pasa? Por ejemplo, a diferencia de cuando se liberan estas enzimas. En el caso de la autofagia es, digamos que en este caso es una forma más desordenada. O sea, son enzimas que pues, su misma actividad enzimática degrada, pues no todo lo sí, que o sea, sea. si es proteolítica, pues va a destruir proteínas. Si es de los lípidos, también, ¿no? Sí. En el caso de la autofagia, es de una forma un poco más ordenada, ¿no? Se activa específicamente para que se pueda consumir a sí misma, pero en un contexto no tan caótico como en este, que es como todo random. ¿Ahí también actúan enzimas en la autofagia? Sí, también. En este caso, este dibujito también nos recuerda el tema del calcio. Hay calcio. No sé, yo tengo una especie de, en esta presentación, una especie de transición, animación oculta, no sé por qué, se me cambian solitas las diapositivas, pero bueno. En este caso, este dibujito nos está representando pues una célula y estamos hablando de lo que ocurre con el calcio a nivel extracelular y que cuando hay un agente lesivo ingresa en mayor cantidad. Entonces, cuando hay una mayor cantidad de calcio en el citosol, que también puede ser porque ha venido por parte de la mitocondria como el retículo,
la plasmatolizo en este caso. Este aumento de calcio puede activar pues, las diferentes enzimas como las que estábamos ahorita conversando, ¿no? Hay fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Entonces, cada una de estas asas tiene pues sus diferentes cosas que degradar, ¿no? Entonces, fosfolipasa, ¿qué es la que va a degradar? Los fosfolípidos. Entonces, hay menor cantidad de fosfolípidos y eso definitivamente, recordando que los fosfolípidos son estructura importante, ¿no? De la membrana celular, entonces se altera. Nuevamente eso nos puede llevar a un aumento de permeabilidad, sí, ¿no? Aumento de la actividad de las proteasas, entonces comienza a degradar proteínas. Proteínas, por ejemplo, inclusive del citoesqueleto. Y eso es lo que le da estructura a la célula. Incluso proteínas de unión, ¿verdad? Proteínas de todo tipo, ¿no? Endonucleasas podrían generar daño nuclear. ATPasas, menor ATP, y el ATP es vital pues, para un montón de procesos, ¿no? Entonces todo esto, y mientras más daños, o sea, todo esto puede darse de manera simultánea. Y eso es lo que nos permite entender que un estímulo que genera esto, si es transitorio, pues tal vez ahí nomás se corta, el daño no va a ser tan severo a que si el estímulo permanece más tiempo. Porque si esto se da a largo plazo, entonces estamos entendiendo que hay mayor daño nuclear, por ejemplo, mayor daño en la membrana. Entonces esta célula ya es mucho más propensa a morir. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Profesora, Sí. ¿y cuáles podrían ser los agentes lesivos? O aquí está haciendo referencia ahí. Los que, por ejemplo, estábamos mencionando por acá, uno de estos, los de acá, ¿no? Hay diferentes que podrían estar asociados. Hemos visto un ejemplo de químico, pero también casos de temperatura extrema podrían alterar varias de estas rutas, inclusive la hipoxia y así. Claro, ¿no? Pero como dice extremo ya. Claro. Extremo. Ajá. Ahora, en el caso de las especies reactivas de oxígeno, o antes llamados pues, radicales libres, lo que va a hacer es un estrés oxidativo, ¿no? Le va a dar un contexto de estrés oxidativo a la célula. Y en este caso, los efectos más relevantes son que puede haber una mayor peroxidación lipídica de las membranas de las células, así como una modificación de las proteínas. Estos son efectos clásicos de las especies reactivas de oxígeno. Comienzan a alterar inclusive la morfología de las proteínas. Y evidentemente lo más severo que podría haber es lesiones a nivel del ADN. Para este contexto es importante pues la aparición de los antioxidantes. Y por eso es que ahora se estudia cada vez más el tema de las especies reactivas de oxígeno y obviamente pues, los antioxidantes dentro de que los podemos encontrar sobre todo en pues, vitaminas, son aquellos que ayudan muchísimo pues, a contrarrestar todos estos efectos, ¿no? Y seguro han escuchado estas propagandas que hablan de, sí, que las especies, no sé si hablan de especies reactivas de oxígeno en las propagandas, sino como radicales libres, creo, que tienes que consumir vitaminas para evitar el envejecimiento de la piel y bla, 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 ¿no? Y eso justamente tiene algo de sentido, claro, o sea, se basa en esto, porque las células no se van a morir tan fácilmente si es que contrarrestamos el efecto de estos de acá, ¿no? Y para eso están pues, las vitaminas como antioxidantes. Acá, ¿no? Entonces, igual, ¿qué pasa si hay una mayor producción de especies reactivas de oxígeno? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Ciertas toxinas, radiación, la radiación ultravioleta a la cual estamos súper expuestos todo el tiempo, por ejemplo, es a lo que hace referencia, por ejemplo, las propagandas, sobre todo de ciertos productos dermatológicos. Es un caso de
el agente causal que genera esto. Y este aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, pues lo que hacen es mayor superóxido, ¿no? Lo cual va a terminar en la conversión de superóxido de dismutasa y no permite pues la eliminación de estos. Igualmente los efectos patológicos de toda esta acumulación de los radicales es, como le decíamos, ¿no? El daño a la membrana, ¿por qué? A consecuencia de la peroxidación lipídica, recordando el tema de la membrana, cómo está compuesta de fosfolípidos, ¿no? Igualmente con las modificaciones a nivel de las proteínas. Entonces las proteínas, recuerden de que tienen que tener una estructura específica para que puedan funcionar, ya sean proteínas estructurales como enzimas, deben tener una forma específica para que puedan funcionar adecuadamente. Entonces, estos radicales libres lo que hacen es modificar esa estructura y pueden hacer de que no estén plegadas de la manera adecuada y por eso no funcionan la célula. Inclusive con las mutaciones a nivel del ADN, ¿no? Y bueno, finalmente los defectos de la permeabilidad de la membrana, que también ya los hemos estado mencionando, asociados por ejemplo a la disfunción de la mitocondria. Nuevamente, no, si funciona mal la mitocondria, hay menor síntesis de fosfolípidos y esto en consecuencia afecta todo lo que es la membrana, porque los fosfolípidos son los que componen pues, a la membrana, ¿no? Y esto desencadena toda esta ruta. Igualmente, ¿no? Si hay menor fosfolípido de membrana, de manera secundaria, podemos tener también menor síntesis de nuevo de fosfolípidos, o sea, que se refuerza la menor cantidad de estos, y también estructuralmente hablando, daño a nivel del citoesqueleto. ¿Por qué? Por la activación de las enzimas que degradan a las proteínas, pues, que son las proteasas. Entonces, todo esto tiene relación una con el otro. Ya, entonces no lo vean como procesos aislados, sino son procesos que se integran y repiten muchas veces las rutas, ¿no? Bien, entonces, las lesiones reversibles, voy a modificar qué vergüenza, reversibles, ahora sí. Las lesiones reversibles son aquellas que si es que cortamos con la noxa, ya la célula regresa a su estado original. Por eso son reversibles. Se repiten, ¿no? Entonces vuelve nuevamente a tener su capacidad funcional y su estructura de manera normal. Los patrones, les dije que uno de ellos es la tumefacción celular, también llamada degeneración hidrófica, hinchazón celular. En otras fuentes también lo pueden encontrar como edema celular. También, ¿ya? Entonces, la tumefacción celular, hinchazón celular, degeneración hidrófica, decíamos que era cuando la célula se llena de agua, ¿no? A nivel del citoplasma. Entonces, lo que yo voy a observar son células con un mayor volumen citoplasmático. ¿Ya? Son células con mayor volumen citoplasmático. Entonces, podría ser que las confunda con que se ven más grandes. ¿Cómo las diferenciaría de la hipertrofia? Es la pregunta. ¿El color del citoplasma? El citoplasma, por ejemplo, en estas células se ve más pálido. No sé si ven que hay más blanco que acidófilo en su citoplasma. Sí. ¿Ya? Ya, entonces por ahí tenemos una característica importante de la tumefacción. Bueno, ya dos en realidad. Una que era aumento del volumen citoplasmático y otra que es palidez del citoplasma. ¿Ya? Ya, ahora, volviendo a la pregunta. ¿Cómo la diferencio de una hipertrofia? Por el tipo de órgano. Por el tipo de órgano tejido, el tipo de célula, ya. Si fuese un músculo, pues hipertrofia, si fuese epitelio, como lo que parece que estamos viendo acá, tendría sentido tumefacción, ya. Y además está pálido, ya, tumefacción. Ok. Pero, ¿qué más
recuerdan que caracterizaba a la hipertrofia. Solo era más grande la célula. Había más Número no, Muy preciso. es de la hiperplasia. O sea, Aumenta. Bueno, es que también aumentaba el número de organelas. el tamaño de las organelas, ¿no? En la hipertrofia aumenta el tamaño de la célula y todo lo que la compone, ¿no? Aumenta el tamaño del núcleo, aumentaba también el tamaño de las otras organelas. En el caso, ya se cambió solito. En el caso de la tumefacción o degeneración hidrópica, o edema intracelular o hinchazón celular, es literalmente acumulación de líquido en el citoplasma. Entonces, lo único que ha aumentado de volumen, por eso prefiero utilizar la palabra volumen más que tamaño, lo que ha aumentado de volumen es el citoplasma, nada más. El núcleo está ahí, el núcleo no ha aumentado de tamaño. De manera complementaria es importante saber, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy viendo? Es un hígado, no tiene sentido que sea hipertrofia. Y así, ¿ya? Entonces, estamos observando en este caso eso, ¿no? El citoplasma está pálido, es una característica súper importante, y es básicamente de todas las células que están acá. Algunas se notan más que otras, pero tenemos palidez citoplasmática, aumento de volumen citoplasmático. Ahora, macroscópicamente, ¿cómo creen que se vería? Se vería más pálido. Sí. ¿Qué más? Mayor tamaño. Ya. Sí, ahora, cuidado con el término de edema, porque vamos a ver después, módulo 2, algo que se llama edema como lesión aparte, y por eso es que no lo utilizamos mucho, pero si lo leen en algún caso, edema intracelular es esto, ya tumefacción. Pero sí, entonces, macroscópicamente, si las células están llenas de agua, macroscópicamente, pues tiene sentido que también vea el órgano más voluminoso y más pálido, porque las células están más pálidas, entonces macroscópicamente también se vuelve más pálido. Profesora, y en cuanto a la textura de cuando lo tocas, ¿cómo se sentiría? La consistencia, Ajá, la consistencia también puede variar. Tiende a ser un poco más firme porque digamos que cada una de las células que compone este tejido está más llenita de agua, ¿no? Entonces tiende a tener mayor firmeza. Si es, por ejemplo, un hígado, los bordes de los glóbulos, que siempre terminan como afilados, podrían verse un poco más redondeados también, por lo que está todo hinchado, ¿no? Ahora, recuerden que también hemos comentado anteriormente que la distribución es importante, ¿ya? Tendríamos que hablar si es que son cambios focales, multifocales o difusos en la descripción, ¿no? Y en este caso, al menos en este campo, podríamos decir que es difuso. Sí, yo coincido también con difuso. Solo en este campo. Ahora, tendríamos que verlo en otros campos más, en menor aumento, para ver si es por zonas nada más o es todo. Por lo general, estas degeneraciones, estas lesiones reversibles, por lo general tienden a ser difusas en su distribución, macroscópicamente sobre todo. ¿Ya? Por lo general. No es que siempre. Ahora, la otra lesión reversible que tenemos es la degeneración grasa o también llamada esteatosis. Entonces, esteatosis o degeneración grasa. ¿Ya? Y en este caso lo que tenemos que se está acumulando en el citoplasma de las células son lípidos, ¿no? Y por eso es degeneración grasa, son lípidos. Y estos lípidos los vamos a ver siempre como vacuolas.
Las vacuolas lipídicas, recuerden que cuando estamos observando alguna muestra con el procesamiento histopatológico, otra vez se complica, con el procesamiento histopatológico convencional, las muestras que tienen vacuolas lipídicas, usualmente no se tiñen esas vacuolas en la tinción convencional de H&E. Lo que vemos es entonces imagen negativa, ¿no? Vemos a la grasa en su imagen negativa, por eso se ve blanco. Entonces, estas vacuolas lipídicas pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser grandes como estas, pero también pueden ser pequeñitas, ¿sí? Entonces, hay diferentes tamaños. La cuestión aquí es que yo las estoy identificando por la imagen negativa y por lo bien definidas que son. Entonces, acuérdense de cómo son gotitas de aceite sobre agua, ¿no? Entonces, las gotas de aceite siempre son círculos perfectos y puedo realmente definir sus bordes. Recuerden de que las células en su citoplasma, la mayor composición es de agua, normalmente. Entonces, si se están acumulando vacuolas lipídicas, tiene sentido de que yo las vea con bordes bien definidos. ¿Sí? Entonces, la forma de diferenciar entre una tumefacción y una esteatosis se da principalmente por la definición y forma de las vacuolas. Vacuolas con bordes bien definidos y en imagen negativa me están indicando que es lípido lo que se está acumulando y eso es compatible con una esteatosis o degeneración grasa. Versus, acá yo no veo vacuolas con bordes bien definidos, difícilmente puedo darle alguna forma, más bien puedo observar citoplasma pálido, ¿no? Y amplio. Profesora, si hay vacuolas muy grandes, que también podrían ser llamadas macrovacuolas, dentro del citoplasma de las células, ¿eso no también le daría como un aumento del volumen celular? Sí. También podría darle cierto aumento de volumen porque tremenda vacuola gigante dentro del citoplasma de esta célula, pues tiene sentido de que sea un poco más grande, ¿no? Pero no es que va a ser una característica homogénea y principal. En este caso sí. En este caso puede ser en algunos, ¿no? Ustedes van a ver en la práctica casos en donde de repente destacan más las macrovacuolas o casos en donde destacan más las microvacuolas. ¿Hay diferencia entre una y otra? Funcionalmente hablando, no. No. Puede ser que en algunas noxas se dé más una que otra, puede ser que haya cierta diferencia, pero la cuestión es que el diagnóstico no va a cambiar. ¿Ya? Sí. ¿Y esta esteatosis o la tumefacción se limitan a ciertos órganos o pueden afectar a cualquiera? Pueden afectar a diferentes órganos, pero uno de los que hasta se van a aburrir de ver es el hígado. Hígado, el bendito hígado puede afectarse por tumefacción y por esteatosis. Puedes tener las dos cosas a la vez. Oh, no. Sí, puedes tener las dos cosas a la vez. Y tú vas a tener que diagnosticar la muestra de acuerdo a lo que hay en mayor proporción. ¿Ok? Lo que destaque más es lo que ustedes van a definir como diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué más? Esto de tumefacción celular, por ejemplo, suele ser más frecuente en epitelios también. Epitelios suelen responder más o suelen ser más afectados por la tumefacción celular que con esteatosis. La esteatosis también suele ser frecuente en músculo, por ejemplo. El músculo no suele generar tumefacción, sino más esteatosis. Y el riñón es como el hígado, puedes tener las dos cosas. Y es como que los tejidos más frecuentes en donde ustedes podrían encontrar estos cambios. Y este caso de acá corresponde a igual una esteatosis
pero observada con una tinción especial que es Sudan 3. Y el Sudan 3 lo que hace es marcar a las vacuolas lipídicas de un color más como naranja. Una microscopía electrónica de una vacuola de grasa. Igualmente, borde bien definido, ¿no? Siempre va a tener bordes bien definidos. Y en este caso es, si no me equivoco, de confusión, porque estamos hablando de un epitelio y tenemos diferentes tamaños, inclusive de vacuolas, y cómo es que estas pueden ocupar espacios, por ahí de repente moviendo en ciertos casos algunas organelas. Eso lo cual me hace recordar a que casos en donde las vacuolas sean muy grandes, o sea, macrovacuolas, en este contexto, ya que es una vacuola muy grande, tiende a desplazar el núcleo hacia un borde. Entonces, por ejemplo, todo esto es un hepatocito. Entonces, el núcleo está acá, no está central. Y eso es porque la vacuola es tan grande que como que lo ha empujado. Eso suele pasar más cuando las vacuolas son grandes, macrovacuolas. ¿Ya? Ahora, ¿eso quiere decir que el desplazamiento del núcleo hacia el borde de la célula es una característica específica de estetosis? No necesariamente, porque puede ser una estetosis con microvacuolas o microvesículas y no necesariamente se ha desplazado el núcleo. ¿Okay? O sea, es un efecto nada más del tamaño de la vacuola. Nada más. ¿Ya? Y este de acá, este es un epitelio, estamos hablando de mucosa oral, y acá dice degeneración balonizante. Es otro nombre para qué. ¿A qué le suena? ¿Qué es lo que estamos observando? Tumefacción. Sí, otro nombre. ¿Por qué tiene tantos nombres? No sé. Porque aún a alguien se le ocurrió, oye, se parece a un balón, ya hay que llamarlo así. Oye, pero están como tumefaxos, ya hay que llamarlo así. Pero son diferentes sinónimos, son lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Las mismas características. Hinchazón celular, aumento de volumen citoplasmático, palidez del citoplasma. Y eso puede traer la consecuencia de que todo ese tejido esté también con mayor volumen. Y de ahí viene la lesión irreversible. En el caso de lesión irreversible estamos hablando de que se muere. La célula se muere. ¿Ya? Entonces, hay muchos cambios morfológicos en esta célula, entonces ya pierde viabilidad. Y esto puede darse a consecuencia de que los estímulos o las noxas, en estos casos, ya sobrepasan ese punto límite que tenía la célula de regresar a su estado original y ya lo llevan por persistencia o por intensidad a la muerte. Y es lo que se denomina como que el superar el punto de no retorno. Entonces, este es otro dibujito en donde tenemos a las células normales, la célula normal, si pasa por un proceso de lesión reversible, puede ser que se recupere, ¿no? Acá está como desmatizado, hinchado y todo. Pasa por un proceso de estos, se corta la noxa y regresa a su estado original. Ok, ya todo bien. Pero ¿qué pasa si no? Si progresa esta lesión, si persiste la gente, estos cambios se siguen acumulando, el daño a nivel de la membrana, el daño a nivel del citosol, el daño a nivel de las mitocondrias, el daño a nivel del ADN, persiste, se agrava, se acumula y eso lleva a que la célula finalmente pase por procesos, por ejemplo, como rotura de la membrana plasmática, las organelas y el núcleo también, y se van saliendo todos los contenidos. Si se rompe la célula, todos los contenidos se salen, y dentro de ellos también tenemos enzimas, por ejemplo, que pueden seguir degradando a otras, y eso agrava el cuadro. Y eso ya lo vamos a ver que genera reacciones de inflamación. La necrosis suele generar una reacción inflamatoria en consecuencia del escape de todos los contenidos celulares. Sí. No, la metástasis es más bien cuando una célula tumoral que se originó en un tumor en algún sitio particular viaja a otro sitio y se implanta y comienza a proliferar, ¿no?
¿no? No tiene nada que ver con el que acaba de mencionar sus componentes y por eso son cosas distintas. Claro, digamos que en este caso estamos hablando como específicamente a nivel celular, en chiquito, pero si la célula fuese un tumor y comienza a escaparse una célula, por ahí como que tendría toda la relación con lo que tú mencionas, ¿no? Pero recuerda que en este contexto ahorita estamos en la célula, ¿no? Entonces, se escapan las organelas específicamente, todo lo que compone la célula, se sale. ¿Cómo les decía? Con todas las proteínas y enzimas que contiene. Y todos esos contenidos generan irritación en el tejido circundante. Y por eso es que se puede encontrar evidencia de reacción inflamatoria en casos donde hay necrosis. Por otro lado, tenemos a la célula normal y cuando estamos pasando de repente por algún daño que genera que el núcleo se detecta algún problema interno dentro de las organelas y así, entonces se activa como que la vía de la apoptosis. En el caso de la apoptosis, se van a generar como vesículas, o sea, parte de la membrana celular que se mantiene íntegra, trata de como que encapsular a las organelas. Entonces, la célula se fragmenta, sí, pero de una manera mucho más ordenada. Cada organela y cada contenido celular se mantiene con su membrana. Entonces, de esa manera es más fácil de que venga, por ejemplo, el macrófago y comience a comerse a los restos de esta célula. No hay reacción inflamatoria en un contexto de apoptosis, a comparación de la necrosis. Entonces, se dan cuenta de que la necrosis es más caótica. Se rompió y comienza a salir todos los contenidos, se comienza a generar inflamación en el contexto. En cambio, la apoptosis no. Por eso es una vía más ordenada. Por eso es que se habla de la apoptosis como es la señal de autodegradación, ¿no? Muerte celular programada, ¿no? Entonces, si es algo programado, entonces es ordenado, ¿no? Ya. Entonces, características generales entre apoptosis y necrosis. ¿Pueden haber diferencias en el tamaño de las células? Sí. En el caso de la necrosis, ya que hay estos cambios citoplasmáticos, puede ser que los veamos un poquito más grandes, cierto edema intracelular, por ejemplo, o cierta hinchazón. En el caso de la apoptosis tiende a contraerse la célula y por eso es que es más fácil que se dé la fragmentación. En el caso de la necrosis hay cambios nucleares como pignosis, cariorexis y cariolisis. Estos son 3 nombres que van a ser importantes para la descripción de la necrosis, sobre todo una de ellas, que ya lo vamos a ver. Y en el caso de la apoptosis, el núcleo se va a ir fragmentando en pequeños bloques de acuerdo al tamaño del nucleosoma, pero son como pedacitos, pero dentro de su misma vesícula. En este caso estamos hablando de cambios nucleares en esa célula toda rota, como pignosis, que es cuando el núcleo está condensado, está pequeño y muy basófilo, eso es pignosis. Cariorexis es que el núcleo está fragmentado, entonces literalmente ves pedacitos de núcleo en esa célula. Y cariolisis es que ya desapareció. Desapareció el núcleo, no lo vas a ver. Ves como que la célula solo puro citoplasma. ¿Ya? La membrana plasmática, en el caso de la necrosis, se rompe. En el caso de la apoptosis, se mantiene intacta. Eso es importante, ¿no? Por todo el contexto que ya mencionamos. En el caso del contenido celular en la necrosis, se digiere enzimáticamente y se sale de la célula. Y en el caso de la apoptosis, se mantiene intacto el contenido porque se van generando los cuerpos apoptósicos, que es ese encapsulamiento, ¿no? de las organelas que mencioné. La inflamación frecuente en la necrosis no se ve en apoptosis. Y en el caso de función, la necrosis pues, es de todas maneras algo patológico. O sea, no hay necrosis fisiológica. ¿Ya? En cambio, la apoptosis sí. ¿No?
La apoptosis sí hay de tipo fisiológica y en algunos casos puede ser inducida de forma patológica, pero suele ser más fisiológica. La necrosis es siempre patológica, siempre es un problema. Y yo sé que tienen que volar a otro lugar, así que vamos a dejarlo por ahora ahí. Pero por favor vayan avanzando con la lectura de necrosis.